unidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero. Con esta introducción, ¿por qué no platicas lo de los sueldos? Porque es interesante. Y lo que quieras, además. Gracias. Bueno, brevemente los temas que el presidente ha puesto aquí. Ustedes saben que la partida secreta hace un par de años o algo así fue eliminada por fin de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por 2/3 y nos tardamos más de 2 años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustar cuentas con la historia y decir no más el abuso, la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya, no existe. Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que hace 10 años o más se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado Nacional Mexicano, no estaba hablando del gobierno federal o de un poder o del otro, no, el Estado mexicano. Estamos hablando del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República. Entonces, les voy a contar el chiste, porque es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no solo los consejeros. Hay 400 en el INE que ganan más que el presidente. 400. Entonces, no tienen escapatoria. Hay incluso una nueva ley de remuneraciones, es concluyente, no hay resquicio. Van en un recurso a la Corte los del Instituto Nacional Electoral pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE. Nada más. La Corte admite y en lugar de hacerle caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que por favor no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley suspensiones contra normas de carácter general, el presupuesto lo es. Le dan la suspensión, no se aplica el presupuesto en materia de sueldos para el Instituto Nacional Electoral. Entonces ellos deciden seguir ganando lo que quieren. Pero el asunto no se resuelve en el fondo, lo dejan pasar el tiempo en la Corte. Llega un momento en que ya nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya se acabó, ya dejó de funcionar. Viene el nuevo año, un nuevo presupuesto y lo mismo. Lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no? Pero es un chiste.
porque es de carcajada. Y nunca han resuelto el fondo. Nunca se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Porque ellos ganan más que el presidente. Yo era diputado cuando mandamos el primer presupuesto, correspondiente al año de 2019. Ahí, aplicando lo que dice un transitorio de la Constitución, la Cámara resolvió respetar el sueldo histórico de los ministros que habían estado en funciones desde antes de que entrara en vigor la reforma del 127 constitucional, para no tocar su sueldo. Los que ingresaron después, pues ya tenían que tener el sueldo de acuerdo con el 127 constitucional. A ver, la Constitución puede declararse a sí misma vigente, pase lo que pase, ¿no? O sea, es retroactiva. Si la Constitución no fuera retroactiva, no se hubiera podido hacer el reparto agrario, no se hubiera podido expropiar los bienes de las empresas petroleras. Así no se hubiera podido hacer nada, ¿no? Hubiera quedado todo como en el porfiriato. Pero no, sí es retroactiva. Pero aquí en este caso se convino en el Congreso que expresamente no se hiciera retroactiva. Bien, una consideración para los ministros. Pero han abusado. Ya de esos ya creo que nada más hay uno. Ya los demás ya están fuera de este término. Siguen ganando más, ellos deciden lo que ganan. No es correcto que nadie en el país que sea, por más poder que tenga, decida cuánto va a ganar. No es correcto. Es algo ofensivo contra la República. No un asunto de grillas. No importa tanto lo que se están embolsando. Lo que importa es que esa arrogancia de autoasignación del sueldo pues es un golpe brutal al sistema democrático republicano que debe haber en un país, ¿no? Esa es la lucha. El otro asunto. No es un amparo, es una controversia. Se presentó como INE. Sí, como INE. Los consejeros decidieron presentarla y luego algunos dicen que ellos no cobran tanto, que porque lo que cobran, una parte la regalan. Bueno, entonces sí cobran tanto, ¿no? Pues cada quien hace, sí, yo regalo mi sueldo, no deja de ser mi sueldo, hago con él lo que quiero. Entonces ellos dicen, no, yo no gano tanto, yo lo regalo. Bueno, pues, ¿quién sabe qué regalará? Termino, presidente, con el asunto de Medina Mora. Sí. Último. Va. Este también es algo dramático, tragicómico. La segunda sala de la Corte decidió resolver un amparo y al resolverlo generó una tesis. Esta tesis dice que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley y la Constitución de México carece de certeza y de seguridad jurídica. ¿Por qué? No explicaron por qué.
Por lo tanto, hay una excepción. La excepción es cuando del extranjero, una entidad con la capacidad para ello, le solicita al gobierno mexicano el bloqueo. Y luego hicieron otra que dice, pero no se trata de una solicitud etérea, tiene que decir nombre, apellido del que va a ser bloqueado y que quieren que se bloquee. Eso lo convirtieron en jurisprudencia, ¿no? Que agarraron otros casos, empezaron a adoptar, juntaron 3 y vámonos. O sea, es una maniobra, ¿no? Actualmente tenemos esta. Yo presenté una solicitud a la Corte para que un amparo se atrajera desde el colegiado donde está en revisión, como amparo en revisión fuera a la Corte. Es un procedimiento frecuente que existe y lo puede hacer cualquiera. Yo lo hice siempre y cuando, claro, un miembro del consistorio, o sea, un miembro de la Corte, apoye. Entonces yo hablé con una de las integrantes de la segunda sala y encontré la atención esperada. Entonces ella presentó mi solicitud en la segunda sala y dijeron sí, hay que traerlo, pero para endurecer aún más la jurisprudencia. Entonces esta ministra dijo, no, bueno, no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora. Se quejaban algunos poderosillos en aquel entonces que los ponían en la lista de personas bloqueadas y también algunos poderosos delincuentes. Entonces eso generó una reacción en el máximo tribunal, que consideró que no garantiza seguridad ni confiabilidad el procedimiento de bloqueo. Entonces Medina Mora redactó, él pues, fue el ponente. Este es el problema que tenemos. Yo me he dirigido recientemente, a partir de que el ministro Pérez Dayán fue nombrado presidente de la segunda sala, pidiéndole que la segunda sala rectifique esto, que ese rumbo es inconveniente para México, es un acto de lesa soberanía, es someter la soberanía al dictado de una agencia extranjera. Y yo, pues en el tiempo que llevo en la UIF, desde luego ustedes comprenderán que nunca le he pedido a ningún gobierno, nunca le he pedido al FBI ni a la DEA un papelito, ¿no? No, porque pues eso es someternos no a ellos, someternos a ellos por decisión de nuestra propia Corte. Yo no admito que la Corte pueda hacer eso. El gobierno mexicano no puede estar de acuerdo. Y bueno, pues así que está la cosa. Y tengo la promesa de que va a haber un nuevo examen de que cada quien, porque no han atraído ningún asunto en revisión que está en los colegiados para aprovechar ese amparo en revisión atraído por la segunda sala para poder dictar una corrección a esa jurisprudencia. Hay que dictar una nueva, punto. Dejar atrás la que está vigente y construir la nueva jurisprudencia, así como hicieron la construcción de la que está actual.
y pues apoyen, por favor. Vamos a la marcha de la lealtad. Estuvo bastante interesante esta conferencia porque tenemos muchos temas y todavía nos faltan muchísimos días de conferencia. Vamos a ver el reporte último del capítulo, porque el Reforma ya está en los cielos, ¿no? Pero aquí está la tierra. Esto es lo que está en la tierra. El juicio contra Genaro García Luna está llegando a su recta final. Este miércoles 8 de febrero, en el 10º día de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, la Fiscalía determinó que el próximo lunes llamará a sus últimos testigos y dará por terminada su parte. Se espera que en ese día presenten a un testigo significativo. Mientras tanto, la defensa está analizando seriamente si García Luna declarará en el juicio. En caso de hacerlo, el juez dio la orden de que la defensa debe avisar a la Fiscalía a más tardar el próximo lunes en la mañana y el testimonio se llevará a cabo el martes. En caso de que García Luna no testifique, podrían empezar los argumentos de cierre de ambas partes el jueves de la próxima semana. Durante la audiencia, se concluyó el testimonio de Marlene Tarantino, funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien fue la encargada de revisar la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense. La testigo presentó como evidencia la solicitud con la fecha del 1 de junio de 2018 y manifestó que en ella García Luna señaló que no había cometido ningún crimen. Tarantino afirmó que tras su revisión, compartió la información de la solicitud a otras agencias para su investigación. El siguiente testigo fue Egbert Simon, agente de la patrulla fronteriza. En su breve testimonio, Simon detalló la bitácora de entradas y salidas de García Luna a Estados Unidos entre 2012 y 2019, revelando que el lugar donde más tiempo pasaba García Luna mientras vivió en dicho país fue Miami, donde estableció su residencia, y que el país que más visitaba era México. La Fiscalía luego llamó a Iván Carrera, agente de la DEA, quien declaró haber sido uno de los 5 agentes que arrestaron a García Luna en Dallas, Texas, el 9 de diciembre de 2019. Carrera manifestó que tras la detención y al momento de llevar a cabo el interrogatorio, la videocámara no funcionó pese a intentarlo por varios minutos, por lo que procedieron a realizar los cuestionamientos sin grabar. Aclaró que García Luna aceptó rendir su testimonio sin ser grabado. El testigo afirmó que cuando le preguntó a García Luna si tenía nexos con el narcotráfico, en específico con los Beltrán, este negó tener alguna relación con los Beltrán Leiva y dijo que él los combatía, no los ayudaba. Además, señaló no conocer a Iván Reyes. Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó que en todo el complejo de la DEA en Dallas únicamente tuvieran una videocámara y criticó que García Luna no hubiera tenido presente a su abogado. En respuesta, la Fiscalía volvió a señalar que García Luna había aceptado participar en el interrogatorio sin ser grabado, lo cual quedó plasmado en el acta. El próximo testigo de la Fiscalía fue George Dietz, agente especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Antes del testimonio de Dietz, se presentó un debate intenso entre las partes y el juez, pues la Fiscalía pretendía que Dietz mostrara fotografías que se obtuvieron de la computadora de García Luna al momento de su arresto, en las que se muestran propiedades, coches y motos, entre otras cosas. El abogado defensor César de Castro argumentó que aunque una persona tenga fotos de ciertas cosas en su computadora, no necesariamente quiere decir que sean de su propiedad. Al final de la discusión, el juez decidió que la Fiscalía solo podía presentar fotos que muestren bienes que puedan probar efectivamente que le pertenecen a García Luna. La Fiscalía procedió a presentar fotografías de la llamada Casa Blanca de García Luna en Cuernavaca. El testigo se encargó de describir el contenido de estas, mientras que proporcionaba la fecha en la que supuestamente fueron tomadas. Tras esto, la Fiscalía decidió dar por terminados los cuestionamientos por este día, pero anunció que durante la siguiente audiencia presentará fotografías de un yate, autos de lujo, la colección de armas de García Luna, motocicletas Harley Davidson y la casa de García Luna en la Ciudad de México, en la que se encontraba lo que el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, llamó en una audiencia anterior el acuario de agua salada más grande que haya visto. Hoy jueves no habrá audiencia por la imposibilidad de un miembro del jurado para asistir, por lo que el juicio se reanudará el lunes próximo.
Bueno, nos vemos